Pues vamos a empezar esta última sesión de la mañana. Mi nombre es Jordi Bonet y voy a hacer una pequeña presentación de la sesión que lleva por título Salida, voz y lealtad en las democracias del siglo XXI. Bueno, ya hemos hablado mucho de Hirschman y ahora nos toca, pues, más que hablar, tomar como pretexto para luego hacer un debate y una discusión, uno de los libros, seguramente de los más influyentes que ha habido de Hirschman, que es el de Exit, Voice and Royalty, y que por desgracia, digamos, las ediciones que tenemos son de Fondo de Cultura, traducidas al castellano, todavía bastante antiguas. Aquí he traído uno de los que tengo en casa, del modelo, ¿no? Y que, bueno, básicamente para situarlo un poco, aunque la mayoría de vosotras y vosotros ya lo conocéis, ¿no? Es un ensayo que se publica en 1970 y que es un momento de efervescencia de lo social, marcado por lo que es el momento contra la guerra de Vietnam, los movimientos por los derechos civiles, el auge de lo que sería la segunda ola del movimiento feminista, y que Hirschman, como tal y como hace en otros ensayos, nos propone unos conceptos, en este caso una tríada de conceptos, para pensar más allá de lo establecido, para pensar más allá de los consensos que existían en la época, ¿no? En este caso, para pensar más allá del consenso neoclásico económico, a través del cual se intentaba explicar, empezaba a intentarse explicar, luego ya se convertirá casi en la norma, pues el comportamiento político, el comportamiento social e incluso todo lo que serían variables sociales y socioeconómicas, ¿no? En cierta manera, era un modelo que privilegiaba siempre la visión del éxito, ¿no? Como la visión más racional. En cierta manera, la idea es, bueno, si un consumidor está en desacuerdo con aquel producto que se le ofrece, siempre tenemos otra posibilidad de coger otro producto, y eso es lo que marca la competencia y lo que marca el desarrollo del ciclo económico. En ese sentido, es curioso cómo el libro también parte de una revisión de cartas de consumidores que estaba en ese momento recogiendo Ralph Nader, un activista muy reconocido en los derechos en los consumidores, y que a partir de ahí vemos que hay otras opciones más allá del éxito y que pueden ser plenamente racionales. Y yo creo que aquí es interesante situar Hirschman contra lo que, más que contra, como una revisión de lo que estaba imponiéndose como un consenso en las ciencias sociales a partir de la época, ¿no? Con la teoría de la elección racional, con Malcolm Olson y toda la explicación que estaba haciendo de esa visión de la teoría. Entonces, Hirschman, a partir de la lectura de todas esas cartas de los consumidores, nos ofrece un modelo alternativo de pensar las relaciones entre exit, voice and loyalty, en que la loyalty establecería una función mediadora entre el exit y la voice y introduce el peso propiamente de ese factor voice, no como un comportamiento irracional, como un comportamiento desordenado, sino como un comportamiento plenamente racional y que puede llevar a ser una respuesta efectiva a la situación de lo que él llamaba, y que normalmente mucho cuando hablamos del libro nos olvidamos de la segunda parte del título, el deterioro que estaban sufriendo las organizaciones, las empresas y los estados. Es interesante también reseñar cómo en 1993 Hirschman hace una revisión de lo que sería su teoría de Exit, Voice and Loyalty, muy vinculada a lo que sería la caída del muro, a lo que son los hechos que se desarrollan en la República Democrática Alemana y que llevan a lo que es el derrumbe del modelo socialista y lo que fue la reunificación de Alemania, ¿no? A partir de ahí, él matiza lo que eran algunas de las lecturas que había hecho anteriormente y ve también en la variable exit una posibilidad de politización en combinación con la voice que él considera que había subestimado, digamos, en la visión precedente, ¿no? ¿Cómo podemos adquirir una dimensión política de esa combinación de exit y voice? Sobre todo en sociedades en las cuales la dimensión de la voice estaba
digamos, restringida o prohibida, como era el caso de los regímenes autocráticos, digamos, no diríamos autoritarios. Es interesante pensar, y aquí ya introduzco plenamente la mesa, qué nuevo artículo hubiera escrito Hirschman ante la situación de crisis climática en la cual nos encontramos. Si en el artículo del 93 nos plantea una dimensión en la cual la voice está restringida, actualmente nos encontramos en una situación en que las posibilidades de éxito delante de la crisis climática están restringidas. Tal y como decían muchos activistas climáticos, no hay planeta B, a pesar de los ideales escapistas que algunos tecnomillonarios nos quieren hacer creer. En este sentido, es interesante ver que estamos en un momento en que el éxito se plantea casi como una respuesta a lo que sería esa crisis de deterioro climático y de deterioro democrático de nuestras sociedades, pero que no deja de ser unas falsas respuestas. Hablábamos ahora de los aranceles de Trump, podemos hablar de todo lo que sería el nativismo, la idea de desenganche de las instituciones políticas y creer que podemos generar una especie de cápsulas en las cuales protegernos de esa situación de policrisis en las cuales nos encontramos. También estamos ante una situación, que lo hablarán también tanto Sean y Laura que nos acompañan, de dificultades de expresión de la voice, ¿vale? Y también de captura de esas propias formas de expresión, ¿no? Yo creo que es interesante, sí que hemos vivido algunos momentos en que parecía que la voice climática, acciones de protesta, podían generar unas transformaciones. Actualmente parece que hay otras voces que se oyen más que esta situación, pero no deja de ser una urgencia en la cual nos encontramos poder pensar cómo articulamos estas cuestiones, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, hoy hacer oír la voz? ¿Qué es la voice actualmente? ¿Qué formas de salida, voz y lealtad son hoy aplicables ante la situación en que nos encontramos? ¿Y qué horizontes de posibilidad son pensables? Volviendo otra vez a una idea que ya se ha repetido tanto en la charla con Santiago y Joan Subirats, ahora con la charla también con Salvador y con Gemma, de las cuestiones de cómo pensar la posibilidad, ¿no? Uno de los temas que Hirschman continuamente está haciendo. Para hablar de esto, hoy nos acompaña Laura Bouillon-Cassis. Laura Bouillon-Cassis es investigadora postdoctoral justamente del Centro Albert Hirschman on Democracy y que su investigación justamente aborda esa relación entre cultura, instituciones políticas y adaptación en momentos de policrisis, de climática y de crisis de la gobernanza y de la acción colectiva, ¿no? Ha hecho diferentes trabajos. Realmente es impresionante con cuántas entidades, asociaciones de gobernanza internacional ha estado vinculada. No voy a repetirlas todas, pero me parece muy interesante todo el trabajo que ha hecho el seguimiento, por ejemplo, de todo lo que han sido las cumbres climáticas y la participación de los jóvenes como un agente de construcción de gobernanza en estas cumbres y del activismo juvenil, pero viendo también todo lo que serían sus crisis, no solo una visión romantizada o idealizada de esta cuestión, ¿no? Y por otra parte nos acompaña Sean López, que es cooperativista, militante del clima y editor de una revista que también os recomiendo mucho, que es Corriente Cálida, ¿no? Que aquí he traído algunos ejemplares, ya que no hace la publicidad de ello, y que actualmente, bueno, participa en el Instituto Meridiano y podéis seguir algunas de lo que son sus contribuciones, tanto en Corriente Cálida como en su propia newsletter, Amalgama, como lo que él escribe en diferentes medios de comunicación, El País, Diario Público. Actualmente estamos a la espera de su nuevo libro, que se llama El fin de la paciencia,
un ensayo sobre la política climática y que, si no me equivoco, saldrá este mes de mayo, está previsto, en mayo, en la editorial Anagrama. Y sin más, le paso la palabra a Laura. Muchas gracias, Jordi, y muchas gracias por invitarme a hablar en este curso. Y bueno, primero, perdonad por mi nivel de español, que yo trabajo exclusivamente en inglés y en francés. Yo voy a intentar no hablar inglés hoy, pero es posible que de vez en cuando utilice una palabra en inglés, sí, perdona. Yo trabajo con Janina Welp en Ginebra, en el Centro Hirschman, y trabajamos también juntas en varios trabajos de investigación muy cualitativos, junto a otras dos investigadoras, sobre activismo climático entre jóvenes europeos. Y hubo una primera fase del proyecto sobre respuestas institucionales al movimiento Jóvenes por el Clima, o Fridays for Future, que seguro que conocéis. Y ahora otra fase sobre temáticas similares, pero dentro de un contexto de polarización política. Y yo tengo un background en estudios mediáticos y de comunicaciones, y por eso me interesan temas de lenguaje. Y la pregunta fundamental que voy a tratar hoy es la siguiente: ¿cómo hablar de la crisis climática, o mejor dicho, cómo hablar mejor de ella? Y para responder a esta cuestión, bueno, claro, de manera muy incompleta, propongo utilizar la perspectiva de Hirschman, el esquema de Exit, Voice and Loyalty, que es el tema de esta mesa, y que ofrece una forma útil de analizar las respuestas que colectivos adoptan frente a una crisis estructural como la crisis climática. Un poco de contexto: hoy, casi 10 años después de los Acuerdos de París, nos encontramos ante un panorama complejo. Las emisiones de CO2 han seguido aumentando, las promesas de descarbonización no han generado transformaciones estructurales suficientes, y el umbral de los 1,5 grados, que era la temática de este reporte del IPCC que salió en 2019, está cada vez más cerca de superarse. En realidad lo hemos superado ya en enero de este año. Y es el mensaje que oímos en las COPs, en las cumbres climáticas de la ONU, es que ya, bueno, la urgencia está incrementando, y ciertos boundaries como el umbral de 1,5 ya lo hemos pasado. Y muchos analistas y activistas están hablando de una década perdida desde los Acuerdos de París. No porque no haya habido avances en términos de conciencia climática o políticas sectoriales, pero porque los cambios estructurales siguen sin producirse a la velocidad y a la escala necesarias. Y la pregunta que me interesa plantear aquí no es por qué los gobiernos han fallado, es otra cosa, pero cómo han cambiado los movimientos climáticos en estos 10 años. Y ¿qué respuestas han encontrado frente a esta inacción? Y para entender eso, el marco de Hirschman, de Exit, Voice and Loyalty, es muy útil. Y voy a hablar un poco de mi trabajo con proyectos de investigación cualitativa sobre jóvenes activistas a nivel internacional. Escribí mi tesis sobre la relación entre Fridays for Future y la ONU en las cumbres de la COP. Y después, a un nivel más local, en el trabajo que hacemos con Janina, yo me ocupo del caso francés, y bueno, lo voy a ver un poco con ejemplos de lo que está pasando en Francia. Y he podido observar cómo esos conceptos, Exit, Voice and Loyalty, pueden ayudarnos a comprender las formas de compromiso, las tensiones dentro del movimiento climático y las respuestas que reciben del sistema político. Y también he observado que en el debate público se ha ido desplazando la percepción de qué respuestas son legítimas y cuáles no. Durante la década de 2010 a 2020, más o menos, el protagonismo de la ecoansiedad podía entenderse dentro de una tensión entre loyalty y voice. Loyalty en el sentido de confiar que las instituciones tomarían medidas. Voice en el sentido de expresar una demanda política clara sobre la urgencia del cambio. Pero en la década de 2020, y donde estamos ahora, este marco ha cambiado. La ecoansiedad ha dado paso a la ira y a la desobediencia civil.
Estoy simplificando, claro, y estoy también hablando más del caso francés, donde esa tendencia es más clara. Para definir un poco lo que se entiende por desobediencia civil, eso es una definición, es el rechazo consciente y público a someterse a una ley, reglamento, organización o poder considerados injustos por quienes los impugnan, convirtiendo en ese rechazo en una arma de lucha pacífica y se concibe como una lucha o una acción colectiva. Y esa desobediencia civil, en lugar de ser vista como una forma extrema de voice, está siendo conceptualizada cada vez más como una forma de exit. Y voy a explicar de salida, voy a explicar cómo. Y el problema es que si aceptamos esta idea, corremos el riesgo de agrandar aún más la brecha entre estos movimientos climáticos y las instituciones políticas, que es un riesgo democrático. Y por eso, en ese análisis, quiero plantear un poco cómo hemos pasado de ecoansiedad, como marco más importante, a la desobediencia civil y cómo la conceptualización de esta última como exit es problemática. Entonces, lo que voy a hacer es daros una breve historia del término de ecoansiedad y su relación con loyalty voice, hablar un poco de las limitaciones de la ecoansiedad como marco explicativo para el movimiento climático en los años 2010 y casi 2020, cómo ha sido reemplazada por nuevo tipo de emociones, en particular la ira, la desobediencia civil, y el problema de conceptualizar la desobediencia civil como exit y las consecuencias de este desplazamiento. Entonces, un poco sobre la historia del término. Es un término que surge en los años 70 en Estados Unidos en un contexto de creciente conciencia ambiental. Y coincido más o menos con la primera conferencia de la ONU sobre medio ambiente en Estocolmo en 72. Y a partir de finales de los años 90 empieza a ganar visibilidad en Europa, inicialmente desde una perspectiva psicológica e individual. Se usa para describir un malestar personal, individual, frente a la crisis climática, que puede expresarse como una sensación de impotencia ante la inacción política o como una culpa personal por el propio impacto ambiental. Y a partir de 2019, el término adquiere otra dimensión, una dimensión más política, con el movimiento Fridays for Future y la figura de Greta Thunberg, que conocéis todos, que figura muy mediática. Y en Francia, por ejemplo, el movimiento Youth for Climate, que es el Fridays for Future francés, contaba en 2021 con más de 130 grupos locales y adoptaba un discurso que redefine la ecoansiedad como una injusticia intergeneracional. Y ese uso del término también se escribe en un momento más grande en que la política se describe con frecuencia en esos términos de conflicto intergeneracional y en que la juventud es vista como un motor de cambio. Y no es la primera vez que eso ocurre en la historia, hay historiadores que lo han comentado muy bien, basta pensar, por ejemplo, en mayo del 68, y según varios historiadores, estos momentos son momentos de redefinición de valores, en que la juventud y su insatisfacción adquieren un papel central. Y en la literatura de los años 2000, 2010, se han hablado incluso de un entusiasmo neoliberal por la juventud, donde actores como el Banco Mundial han utilizado el término juventud para justificar ciertas políticas neoliberales. Y por eso cabe preguntarse, ¿se está utilizando el concepto de ecoansiedad de forma similar al concepto de juventud? ¿Está siendo instrumentalizado como una forma de canalizar el malestar sin cuestionar verdaderamente el sistema? Y en este contexto, la ecoansiedad puede entenderse como una forma de voice. Es una expresión política que visibiliza la urgencia de la crisis y exige respuestas institucionales, pero sin embargo también tiene elementos de loyalty, confianza en que los líderes políticos e instituciones puedan responder y expectativa que al visibilizar el problema se generará un cambio en las políticas.
Y en este sentido, la ecoansiedad ha funcionado como una herramienta de presión, dentro del sistema, expresando una lealtad crítica más que una ruptura. Entonces, es un término que plantea ciertos problemas y eso empezó a ser bastante visible también para los activistas ellos mismos en nuestro trabajo de encuesta. Y que nos enseña que la manera en que se habla de la crisis climática es inmensamente política. Primero, una pregunta es el término ansiedad, que describe un miedo excesivo, puede patologizar, ¿se dice en español? En realidad, un sentimiento realista. En realidad sí, porque sentir ansiedad frente a la degradación ambiental o el cambio climático es en sí mismo bastante racional, dada la gravedad de sus efectos sobre el bienestar humano y el bienestar también de los animales y de los ecosistemas. Y si pensamos que muchas personas ecológicas también defienden el bienestar de todos los seres vivos del ecosistema, más allá del ser humano, podríamos decir que incluso patologiza la empatía hacia los seres no humanos. Y ahí, bueno, hay un problema. Segundo, también podemos plantear si es un término inclusivo. ¿De quién estamos hablando cuando estamos hablando de ecoansiedad o movimientos ecoansiosos? Pues está asociado este término a una temporalidad específica. Se trata en gran parte de una ansiedad anticipatoria, es decir, una preocupación por el futuro y el temor que ocurren cosas malas, en este caso la catástrofe climática en el futuro. Y una investigadora, Véronique Lapage, y una psiquiatra estadounidense también, Van Susteren, hablan incluso de estrés pretraumático. Pero la crisis tiene muchas temporalidades, tiene otras temporalidades. Por ejemplo, para muchos en el mundo la crisis no es futura, sino es presente. Por ejemplo, durante encuestas que hice en la COP25 en Madrid, jóvenes de pueblos indígenas me explicaban que su mundo natural ha sido destruido desde hace mucho tiempo. Y eso lo relacionan con el proceso de colonización y con una mentalidad occidental extractivista. La crisis, además, ya está aquí, especialmente en países vulnerables del sur global, en comunidades más expuestas dentro de nuestros propios países, personas que no tienen capacidad de adaptación y quienes sufren primero, y podemos pensar en lo que ha pasado en el Mediterráneo estos últimos años. Y por eso, cuando hablamos de ecoansiedad con un enfoque en una crisis futura, nos estamos refiriendo sobre todo a una realidad muy específica, occidental, blanca, de clase media, etc. Entonces, sí, es un término politizado, porque la forma en que nombramos las emociones también construye una visión del mundo. Esta visión puede incluir o excluir. Entonces hay toda una literatura sobre qué otras terminologías se podrían utilizar. Una opción sería de hablar de ecolucidez. Tiene la ventaja de resolver el problema de patologización, no me sale esta palabra en español. En lugar de estar ansiosos, estamos lúcidos, somos realistas. Y además se abre a otras temporalidades. Hay otras palabras también que existen. Existe el duelo ecológico, que describe el dolor ante pérdidas reales o anticipadas del mundo natural. La solastagia, que es la angustia causada por los cambios ambientales que afectan a nuestros entornos cotidianos. Bueno, hoy en día ya no existen muchos movimientos juveniles centrados en la ecoansiedad y a esta cuestión de injusticia intergeneracional. Sigue existiendo Fridays for Future o Youth for Climate en algunos países, pero en muchos sitios ya no existe. En Barcelona ya, por ejemplo, han cerrado por completo sus actividades. Y eso es porque muchos jóvenes, lo que hemos visto en nuestras encuestas, han empezado a reconocer los límites de invocar únicamente este marco intergeneracional y poner en primer plano su juventud. Y hay un deseo de mayor inclusividad en discursos y formas de acción. Además, como mencioné en mi introducción,
la percepción de inacción institucional o insuficiente ha aumentado. Y es cierto que muchos de los jóvenes que participaron en Fridays for Future ya no se movilizan activamente. En cierto modo han optado por una versión de exit, se han desvinculado de activismo climático y de política de manera más general, eso sí que lo encontramos. Pero precisamente es por eso que es interesante observar cómo evolucionó el movimiento en sí mismo. Y lo que predomina ahora es más bien, bueno, además, como dije, también es el caso francés en el que me enfoco, quizás el caso español será un poco diferente, pero predomina la ira, la urgencia y una mayor disposición a asumir riesgos. En Francia, por ejemplo, el colectivo Soulèvement de la Terre ha llevado a cabo acciones como bloqueo de autopistas, ocupación de tierras agrícolas destinadas a megaproyectos o interrupciones de eventos deportivos. Y lo que vemos es que la represión también es muy fuerte. En marzo de 2023, tras una protesta contra una megabalsa en Sainte-Soline, es un incidente que fue bastante mediatizado en Francia, más de 200 personas resultaron heridas y el gobierno francés inició un procedimiento para disolver el movimiento, alegando riesgos para el orden público y vinculando de manera discursiva el movimiento de Soulèvement de la Terre con ecoterrorismo. Y hablar de ecoterrorismo no es en absoluto trivial, implica apelar a uno de los miedos más profundos de nuestras sociedades. Y la criminalización también puede ser legal. En el Reino Unido, y quizás habéis leído artículos sobre esto, el grupo Just Stop Oil ha protagonizado acciones como bloquear carreteras o arrojar sopas sobre obras de artes en museos, no solo en el Reino Unido, pero en varios países europeos de manera coordinada. Y activistas en Londres fueron condenados a 3 años de cárcel, una de las sentencias más duras impuestas por desobediencia civil en el país. Y además el gobierno político británico ha aprobado leyes como el Public Order Act de 2023, que permite detenciones preventivas y restricciones a protestas que consideran como demasiado disruptivas, lo cual ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos como Amnesty International. En el marco de Hirschman, estas acciones podrían o deberían entenderse como formas de voz, es decir, expresiones políticas orientadas a visibilizar una causa y generar respuesta institucional. Pero lo que vemos es cada vez más gobiernos las interpretan y las tratan como formas de exit, no como diálogo o presión política legítima, pero como amenazas al orden establecido. Y la etiqueta de ecoterrorismo empleada por las autoridades francesas, no sé si se utiliza en España, delegitima esta protesta y la asocia al miedo extremo, invocando el lenguaje más punitivo del aparato estatal. Y como lo he explicado, a esto se suman enormes penalidades legales. Actividades enfrentan penas de cárcel desproporcionadas por actos de desobediencia civil no violenta. Esos actos que veis a menudo en los medios, por ejemplo, de echar sopa a una obra de arte, no tienen repercusiones sobre las obras de arte que siempre están protegidas de manera u otra, son más bien gestos simbólicos. Y entonces esas respuestas estatales no reconocen el carácter político de estas acciones y rompen el canal de voz para la vitalidad democrática. Entonces, ¿cuáles son los problemas? El problema de conceptualizar esta desobediencia civil como una forma de éxito de salida. Si entendemos la desobediencia civil como exits en lugar de voice, salida en lugar de voz, estamos estableciendo una frontera más rígida entre los movimientos climáticos y las instituciones, y esta percepción tiene consecuencias. Crea una brecha mayor entre activistas y gobiernos y refuerza la idea que el sistema no puede integrar nuevas formas de protestas. Pero
Si conceptualizamos la desobediencia civil solo como exit, corremos el riesgo de invisibilizar, que es de hecho una de las formas más activas de compromiso que existen ahora, que es la desobediencia civil. Y la historia ha demostrado que muchas transformaciones políticas en términos de género, igualdad de razas y tal, han ocurrido precisamente porque ciertas formas de desobediencia civil fueron entendidas como voz y no como salida o exit. Bueno, para concluir, si la protesta pacífica no genera cambios y la desobediencia civil es criminalizada, la cuestión que muchos activistas se plantean es qué opción queda. Conceptualizar la desobediencia civil como exit en lugar de voice impide reconocer su función política. Esos son los mensajes principales que quiero hacer en mi ponencia. Y en el marco de Hirschman, el desafío hoy no es solo analizar cómo se articulan la salida, la voz y la lealtad, sino preguntarnos cómo asegurarnos de que voz siga siendo una opción real. Porque si no lo es, la distancia entre movimientos y instituciones políticas solo se profundizará. Y me paro aquí. Bueno, pues gracias. Gracias a todo el mundo. Hola. Primero agradecer también la invitación a estas jornadas. Creo que invitarme a mí, entre tanto experto y experta, pues también es un poco un gesto hirschmaniano, ¿no? Como diletante no profesional de ninguno de estos ámbitos. Lo que yo quería intentar en mi intervención era lo que Jordi un poco ha comentado, ¿no? Que sería, a mí también me encantaría leer lo que pensaría Hirschman sobre la crisis climática. No voy a ser tan vanidoso como para pensar que voy a hacer eso, pero lo que quiero hacer es pensar la crisis climática desde específicamente el marco, esta tríada que introduce en su obra de salida, voz y lealtad, pero un poco también utilizando algunas otras, ¿no? Aportaciones suyas. Entonces, creo que Hirschman, y lo comentábamos antes, es una figura ideal realmente para pensar la crisis climática y que creo que es muy necesaria hoy en día recuperarla. Entonces estas jornadas creo que son muy necesarias y debería hacerse más esfuerzo por divulgar su obra y su pensamiento. Para ello creo que voy a hacer como una brevísima descripción de lo que creo que es fundamental de la crisis climática para justificar esto, ¿no? Entonces creo que la crisis climática tiene primero un carácter planetario, de crisis que afecta a todo el planeta, de un deterioro de las condiciones, ¿no? De posibilidad de la civilización humana más o menos complejo, pero también de la supervivencia o de la sostenibilidad de los ecosistemas. Entonces creo que este deterioro a nivel planetario encaja perfectamente, ¿no? Con la preocupación de Hirschman en el libro sobre el deterioro de todo tipo de ámbitos. Creo que es una crisis de una novedad radical, entonces creo que eso también encaja bien con sus preocupaciones. La especie humana nunca se ha enfrentado a una crisis de este tipo, entendiendo especie humana como, ¿no? Nuestra especie de los últimos 300.000 años o incluso más. Ha habido cambios geológicos comparables a lo que está ocurriendo hoy en día, pero nunca ha ocurrido a una velocidad tan acelerada y, por supuesto, nunca han sido, digamos, consecuencia de la actividad de los seres humanos. Las concentraciones de CO2, ¿no? Están a niveles que no se veían desde hace millones de años y las temperaturas están aumentando a un ritmo que no se veía y a unos niveles que no se veían desde hace miles de años, ¿no? Y por último, las consecuencias presentes, como bien se ha dicho ya, como había dicho Laura, y potenciales de esta crisis son catastróficas a todos los niveles, obviamente aumento de las temperaturas, pero ¿no? Incendios gigantescos, subida del nivel del mar, ciclones, huracanes, inundaciones como las que ha habido aquí recientemente, pérdidas de cosechas, enfermedades de nuevo tipo y todo tipo de agudización de conflictos sociales y entre la interacción naturaleza-sociedad. Entonces, una vez planteado como esta situación, creo, ¿no? De crisis planetaria, de deterioro de las condiciones y de una novedad radical y potencialmente catastrófica, ¿cómo pensar esta crisis desde el marco de la salida, la voz y la lealtad? Primero, también lo ha avanzado Jordi, creo que no es como muy
como digamos, innovador darse cuenta de eso, pero si uno piensa la crisis como a nivel planetario, la primera cosa evidente es que no parece haber salida, ¿no? Como que no está claro que se pueda usar directamente la tríada que plantea Hirschman, porque a pesar de las fantasías de algunos milmillonarios, la especie humana no puede salir del planeta Tierra e ir a otros planetas a hacer lo que sea que quiera hacer, ¿no? Entonces, eso parecería como coartar bastante el uso posible de esta tríada. Hirschman en el libro habla de algunas situaciones que él considera en las que tampoco hay salida, ¿no? Creo que habla de los estados, de las familias, como que hay salidas más o menos posibles, pero como que en general son situaciones en las que no existe esa opción de forma tan ¿no? vigorosa como en otras, que él analiza con más detalle, sobre todo el mercado y las organizaciones políticas. Pero aún así creo que como que el cierre, digamos, ontológico de falta de salida de la crisis planetaria es tanto que yo creo que hace poco interesante como tratar esta cuestión a ese nivel, ¿no? Entonces, aunque mi charla va a ser muy general, entonces en ese sentido soy mal hirschmaniano, voy a intentar como ir concretizándola y creo que mi objetivo es que gane un poco de potencia analítica y propositiva. Entonces, creo que el siguiente nivel es un nivel que ya es más histórico, que es el del capitalismo en general y sus instituciones en general, ¿no? Como que se podría ver la crisis climática como un producto del capitalismo y de sus instituciones y de sus relaciones, fuerzas productivas, relaciones de producción, etc., ¿no? Aquí creo que sí que hay en el libro digamos, al leerlo, me llamó la atención lo parecido que era lo que él estaba comentando a lo que se podría utilizar en la crisis climática, porque él habla de la situación en la que la producción de bienes públicos o bienes comunes, en los que no hay salida, no tanto porque uno no pueda irse de esa situación, sino porque aunque uno se vaya, sigue estando afectado por el resultado de ello, ¿no? Y habla del gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, en la medida que, aunque si uno participa de ese gobierno pero decide irse de él por estar en desacuerdo, él usa la guerra de Vietnam como ejemplo más concreto, va a seguir uno estando afectado por lo que haga el gobierno de Estados Unidos, al ser el gobierno más poderoso del mundo, entonces y todavía hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estas situaciones de una salida aparente pero no real, creo que es bastante útil en esta situación porque uno puede como abstraerse de la política climática, pero va a seguir estando afectado por las consecuencias, ¿no? de la crisis. Entonces, lo que él dice es que en esta situación la no salida lo que hace es como que divide la opción de voz, y él lo llama, yo también lo he leído en inglés porque no lo encontraba en castellano, pero lo llama voz dentro, voz fuera, ¿no? Both within, without. Entonces, una primera cosa llamativa de esto es que creo que de alguna forma predice o deduce, como, ¿no? teóricamente, una situación que creo que hoy en día existe, que es esta separación entre el activismo y la política más institucional, reformista, podemos llamarlo como queramos, ¿no? Como esta decisión de involucrarse en la gobernanza capitalista o institucional con el ánimo de intentar, si no solucionar la crisis climática, al menos aliviar sus efectos más catastróficos, y la decisión un poco de actuar desde fuera con unas peticiones, como bien decía Laura, al poder, con cierta esperanza de que el poder las escuche y actúe en consecuencia, ¿no? Creo que la situación que vivimos hoy es que estas dos opciones, en cierta forma, se ven como impotentes, ¿no? Ni los activistas son capaces de convencer a los poderosos de que hagan las cosas que les piden, ni los reformistas parecen ser capaces de reformar mucho. Creo que estos límites no son tanto ontológicos como puede ser la cuestión de no ser capaces de irnos del planeta, sino que es una determinación, yo considero, histórica, ¿no? Como que la crisis climática ha explotado en toda su mayor virulencia en un momento histórico muy determinado en el que ciertas formas de intervención política están en una crisis profundísima, ¿no? Es como la peor crisis de la humanidad ocurre en uno de esos momentos de debilidad política más graves. Entonces creo que no tengo tiempo como para meterme en estos jardines, pero digamos que la crisis, ¿no? el neoliberalismo coincide con la agudización de la crisis climática, y una de las cosas que creo que provoca el neoliberalismo es la crisis de la política de masas, de la crisis partidaria de masas y, ¿no? todas sus formas de intervención política social, como puede ser la sindical, etc. Y esto rompe, digamos que el colapso prácticamente de estas formas de organización política rompe ciertas expectativas y ritmos y
pues, expectativas, ¿no?, de la gente de cómo intervenir en la política, qué cosas son cambiables, ¿no?, estos ritmos o ciclos o posiciones de revolución, reforma, como que había cierta plausibilidad en la idea de que se podría cambiar hasta radicalmente la forma de organización social y política, ¿no? Entonces, al desaparecer este mecanismo, entramos en una, ¿no?, situación pues, que se ha llamado de muchas formas, el fin de la historia, ¿no?, el realismo capitalista, la condición póstuma, como que los nombres son muy variados, pero creo que la intuición que comparten todas ellas, de una forma u otra, es esta idea de que no hay un horizonte futuro al que avanzar socialmente y que lo que ahora toca es como una reorganización, recomposición permanente del presente, más o menos dentro de unos límites muy estrechos. Y un último apunte sobre esto. Creo que esta impotencia sumada a la aparente imposibilidad de salirse de esa situación, ¿no?, de que no haya éxito o salida, lo que hace también es llevar a cierto exceso en ciertos planteamientos discursivos, muchas veces, porque muchas veces no hay forma de hacer más que hablar, ¿no?, digamos. Y a mí me gusta me gusta, aunque creo que tiene sus problemas, pero bueno, me parece sugerente. Un académico que se llama Anton Jagger habla de la hiperpolítica, que es la política que existe precisamente en este momento de crisis, y en el que pasamos como a un momento del fin de la política, ¿no?, que podría ser como el momento álgido del neoliberalismo, a un momento como el actual, en el que no se puede hablar como que haya, ¿no?, cierto desapego de la política, sino que hay una hiperpolitización de todo lo que ocurre, pero digamos sin ningún efecto más o menos claro, ¿no?, a nivel organizativo. No hay una vuelta a la política clásica de la política de masas, sino que hay un avance a ese tipo de, ¿no?, euforia permanente de que todo lo que ocurre es una crisis absoluta y una polarización total, etcétera, como ya se ha hablado antes. Yo aquí lo único que diría es que se suele ver esto como una caída desde la normalidad política, que sería la normalidad que existía antes, ¿no?, como los partidos de masas y la gran política del siglo XX. Yo a esto le daría la vuelta y diría que realmente lo excepcional es ese periodo del siglo XX en el que existe ese dominio absoluto, ¿no?, de ciertas organizaciones partidarias con, ¿no?, unas ideologías muy claras, incluso ideologías de clase, cierta, ¿no?, expectativa de un mecanismo de alternancia política o incluso alternancia de la organización social. Yo creo que eso es lo excepcional, que requiere una explicación histórica muy precisa, y que lo que vemos ahora se parece más a lo que es la normalidad histórica entendida más ampliamente, si se mira cómo era la política en el siglo XIX, por ejemplo, o incluso antes, ¿no? Entonces, en cualquier caso, digamos que al bajar a este nivel de abstracción, creo que se gana un poco en capacidad analítica, pero también se llega como a un callejón sin salida, tengo la sensación, como que ni el activismo ni el reformismo político, tal y como existe hoy en día, parecen dar soluciones. Entonces, mi intuición era como, vamos a bajar un peldaño más, ¿no? Creo que no es productivo hablar del capitalismo en general o las instituciones del capitalismo en general. No es concebible superarlas en los plazos necesarios para la crisis climática, ni siquiera tenemos formas muy claras de intervención potente en ellos, ¿no? Entonces, el siguiente nivel, creo, sería el capitalismo históricamente específico desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, y además un capitalismo basado en las energías fósiles. Y creo que este ya es un capitalismo como mucho más acotado históricamente. No he preparado diapositivas, lo siento, pero aquí sería útil ver una gráfica de las emisiones acumuladas de CO2, de gases de efecto invernadero. En realidad es la misma gráfica, todas las gráficas son la misma gráfica últimamente, ¿no? Es como que no pasa nada durante cierto tiempo, luego casi que va en vertical, y luego llega como a ciertos límites que pueden ser, ¿no?, pues, o históricos o naturales, pero como que se estabiliza un poco ahí. Y lo curioso de esta gráfica es que realmente el no pasa nada es, pues, ¿no?, la primera, segunda revolución industrial, el principio del siglo XIX, y no es hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en el que hay como un estallido de las emisiones de gases de efecto invernadero, que se sostiene incluso durante la época neoliberal. Entonces, de nuevo, aquí podríamos hablar de por qué el neoliberalismo no cae, etcétera, pero hablaré un poco de ello más tarde muy por encima, pero creo que las dos cosas fundamentales de esta época del capitalismo son la vigencia de un contrato social expandido, que se funda sobre una época de enorme violencia, ¿no?, que se resuelve en este tipo de armisticio social, ¿no?, paz de clases
temporal en el que los frutos de la modernidad industrial y el crecimiento capitalista se reparten socialmente, no de forma perfectamente justa, pero sí de forma mucho más equitativa de lo que lo habían sido hasta ahora, ¿no? Y la otra cuestión fundamental creo que es precisamente el uso intensivo de la energía fósil como fuente de ese crecimiento industrial, ¿no? Capitalista. Entonces, aquí creo que por fin aparece la posibilidad de la salida. Entonces, esta es como mi pedrada, ¿no? en esta charla, porque creo que es posible imaginar, al menos teóricamente, la descarbonización de esa sociedad capitalista específica históricamente, ¿no? Entonces, ¿en qué estaría basada esta descarbonización teórica de esa sociedad? Pues estaría basada en las energías renovables, fundamentalmente, ¿no? La fotovoltaica y la energía eólica, en las baterías, en las bombas de calor, ¿no? en la descarbonización de ciertos procesos industriales que son la fuente de la inmensa mayoría de los gases de efecto invernadero. Quedarían algunos sectores más pequeños, que en inglés se dice hard to abate, ¿no? Que es como son más difíciles de descarbonizar técnicamente a día de hoy, como pueden ser algunos procesos industriales muy específicos o los vuelos ¿no? en avión y cosas así, y luego todo lo que viene de los usos del suelo, agricultura, ganadería, etcétera. Y ahí creo que ahí es un problema más social, sobre todo, que tecnológico, ¿no? De imaginar cómo se hace eso. Entonces, el protagonista, creo, histórico de esta posibilidad de descarbonización del capitalismo industrial es China, sorprendentemente. Y creo que por dos motivos. Por unas políticas industriales enormemente ambiciosas y agresivas, incluso de inversión masiva en estas tecnologías, y por su integración en un mercado mundial que hasta hace 2 días, al menos, les permitía exportar esos procesos, ¿no? Esos resultados de un proceso industrial a todos los países dispuestos a comprárselo, ¿no? Estas dos cosas están en tensión entre ellas, creo, creo que lo específico, lo interesante de China es que haya mantenido esa política industrial un poco más del siglo XX en un mundo absolutamente globalizado por el neoliberalismo, y creo que esa tensión es lo que le ha permitido como surfear, ¿no? estas crisis, al menos mejor que a otros países. Y aquí creo que esta idea de Hirschman, que para mí la explica como de muchas formas diferentes, pero en el fondo siempre está hablando de lo mismo, quizás sea por desconocimiento mío, ¿no? Pero él habla de una crisis óptima o de bendición disfrazada, aquí también se ha hablado de secuencia anómala, como que estos resultados improbables del desarrollo histórico que muy poca gente habría, ¿no? sido capaz de predecir de antemano, creo que explica bien cómo China ha llegado a esta posición central. Por no contar toda la historia, ¿no? Digamos que desde la crisis financiera de 2008 China adquiere un papel más central en la economía mundial, lo que provoca que como crezca todavía más una burbuja que tenían, ¿no? Bueno, es una burbuja, pero quizá llamarlo burbuja sea demasiado despectiva, digamos, un crecimiento gigantesco de su urbanización, de la urbanización de su país. Es el proceso de urbanización más grande de la historia de la humanidad. Más de 500 millones de personas se mueven del campo a la ciudad. Esto se alimenta con energías fósiles, por cierto, con carbón, fundamentalmente, que es la energía fósil más contaminante, y de hecho las predicciones más oscuras del IPCC se basaban un poco en la extrapolación hacia el futuro de este crecimiento basado en el carbón, fundamentalmente chino, ¿no? Era como, si esta gente sigue haciendo esto, quizás sí que nos extingamos literalmente, ¿no? Estos escenarios peores parece que ya no van a ocurrir, pero digamos que este proceso chino estaba en el corazón de esos peores escenarios. Digamos que China se da cuenta de que esto tiene unos límites bastante claros y tiene que empezar a pensar en qué invierte después de esta burbuja urbanística, y en lo que decide invertir, entre otras cosas, es precisamente en estas tecnologías renovables, pues digamos, en parte por necesidades del propio país, ¿no? De seguridad energética y de descarbonizar su sociedad, pero también con una apuesta por ponerse en la frontera tecnológica del capitalismo y dominar, digamos, el siglo XXI en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que esto es una secuencia anómala en el sentido de que una crisis muy profunda del sistema mundial capitalista permite de forma un poco imprevista que China tome un papel central y convierta un proceso enormemente contaminante en, de hecho, la única posibilidad que se ve real de empezar a descarbonizar parte de la realidad capitalista, ¿no? Y podríamos hablar incluso de otras secuencias anómalas, porque creo que la propia historia de China es una secuencia anómala, ¿no? Desde la revolución maoísta a donde están ahora, creo que hay como varios pasos absolutamente
imprevistos, improbables, ¿no? Etc. Entonces, el resultado de todo esto, y esto yo creo que son números que se repiten mucho, pero pues es que estas tecnologías han caído en precio más de un 90% en los últimos años, están teniendo un crecimiento exponencial en su implantación en las sociedades. En 2023 se instaló en todo el mundo más potencia renovable que la que se instaló desde 1945 a 2017, entonces es un crecimiento absolutamente asombroso. Y hoy en día ya es la energía más barata, digamos, las renovables más apoyo a baterías en muchos países del mundo, y para 2030 se espera o se esperaba, de nuevo hasta hace 2 días, ¿no? Creo que quizá esta nueva guerra comercial pueda cambiar un poco esas previsiones precisamente por el papel tan central que tiene China, pero se esperaba que para 2030 fuese la energía más barata en esencialmente todo el planeta, menos creo que era Groenlandia y otro sitio, ¿no? O sea, básicamente en todo el planeta. Entonces, creo que voy a ir terminando, lo prometo. Creo que la posibilidad de una salida, aunque sea una salida, digamos, con limitaciones, compleja, evidentemente contradictoria, revitaliza, creo, la capacidad política de la lucha contra la crisis climática, que es un poco la intuición que yo entiendo que dice Hirschman, como que mi lectura del libro es que Hirschman suele ser especialmente, si no crítico, como que valora menos las situaciones en las que una de las dos opciones domina demasiado, ¿no? Abrumadoramente, y piensa que cierta alternancia entre las dos, cuando se llega a los límites de la voz, debe aparecer alguna opción de salida y viceversa, es como más productivo a nivel político, ¿no? Entonces, él entiende que la salida se asocia fundamentalmente al funcionamiento económico, ¿no? La mayor parte de los casos que analiza son del mercado, y asocia la voz más a una actividad más puramente política. Creo que aquí esa división se reproduciría bastante claramente, en el sentido que la salida que conseguimos ahora mismo tiene un carácter más económico y de una transición dentro de la lógica del mercado, y la voz seguiría siendo como la intervención más puramente política. Pero creo que, de nuevo, creo que esa combinación de ambas para mí supone al menos cierta revitalización o al menos una posibilidad de salida de ese callejón sin salida aparente que era, ¿no? Este activismo que no es capaz de convencer y el reformismo que no es capaz de reformar, ¿no? Y por último, porque no lo he mencionado en absoluto, pero creo que también tiene cierta potencia para pensar esta situación, la lealtad. Creo que el negacionismo climático o el fascismo fósil, o como se le quiera llamar, quizás de forma un poco cogida por los pelos, pero yo lo puedo entender como una forma de lealtad a ese capitalismo, ¿no? Específico fósil del que he hablado antes. Como que el aspecto más evidente es lealtad a la fuente fósil de energía del capitalismo. Entonces sería, pues, ¿no? las posiciones más extremas asociadas normalmente a la extrema derecha o a la derecha, de defensa de la producción basada en las energías fósiles. Hace unos pocos días en Texas, el Senado de Texas aprobó una ley que exigía por ley que la mitad de la producción eléctrica de su estado proviniese de energías no renovables, esencialmente, ¿no? Entonces, esto es como la última línea de defensa del capitalismo fósil. Creo que hay una lectura secundaria quizá más provocadora, que es cierta resistencia, que es mucho más transversal políticamente, a imaginar una transición ecológica o energética, que también está en la izquierda, ¿no? Cierta resistencia a imaginar otras formas de vida que podrían ser más sostenibles, pero que no son las que conocemos. Yo eso también lo podría ver como cierta lealtad al imaginario, quizás más el imaginario últimamente que la realidad cotidiana, pero es imaginario de un capitalismo, ¿no? Con un contrato social expandido, ¿no? Entonces, la cuestión en cualquier caso es que esta lealtad a un capitalismo real o imaginario está siendo el mayor limitante de esa posibilidad, ¿no? de transformación política de una combinación de salida y voz. Creo que pone un límite claro a la solución quizás más optimista de, ¿no? las fuerzas de mercado por sí mismas, una vez que China ha desbloqueado, ¿no? el truco del videojuego, ya como que son imparables y van a transicionar todo el sistema energético e industrial. Creo que esta lealtad es un limitante claro de ese proceso. Y de nuevo creo que Hirschman lo plantea bien, ¿no? Como esa intermediación de la lealtad. Él lo suele hacer de forma, creo, un poco más positiva en el libro. Yo aquí quizá lo estoy haciendo excesivamente negativo, pero creo que como que ese tercer elemento en la tríada es muy útil para pensar como todas las combinaciones políticas, ¿no? Y por último, no sé cómo voy de tiempo, creo que voy mal, pero por terminar, algunas conclusiones breves.
Creo que el libro y en general la obra de Hirschman es muy útil para pensar este tipo de crisis, sobre todo inéditas, en las que no es fácil como recurrir, ¿no?, a los clásicos para ver, pues qué decía Maquiavelo, ¿no?, de la crisis climática. Pues cuando no se puede hacer eso, creo que pensadores como Hirschman son especialmente útiles. Me sorprende la cantidad de hechos históricos muy específicos que son casi trivialmente, ¿no?, deducibles de las posibilidades que él plantea con su tríada, como, ¿no?, esta impotencia de la voz cuando no existe la posibilidad de la salida, o el papel de la lealtad en relación a las otras dos. Creo sobre todo que lo que yo he descrito como una posible salida del callejón, ¿no?, el callejón sin salida del activismo y la política climática, encaja bien con el espíritu que ya se ha explicado muy bien en las anteriores intervenciones, pragmático de Hirschman, de buscar en las situaciones que parecen sin solución o sin salida los elementos en los que uno puede, ¿no?, agarrarse para trabajar por una solución, si no posible, con certeza, al menos plausible, pero en las que no hay recetas predefinidas, en las que hay que, ¿no?, como digo, aprovechar lo que parecen debilidades para tratar de transformarlas, ¿no?, en fuerzas. En ese sentido, a mí, por hacer otra recomendación que supongo que todo el mundo en esta sala ha leído, pero el prólogo del recopilatorio que se llama en inglés A Bias for Hope, que creo que se ha traducido como Predilección por la Esperanza, aunque creo que no es exactamente, ¿no?, yo no lo traduciría así, pero bueno. Ese prólogo es como una especie, que creo que en él es raro, de exposición metodológica, ¿no?, de cómo yo pienso las cosas. Y creo que ese texto es también muy útil para pensar la crisis climática, por las cuestiones que ya he dicho y también esta historia de, ¿no?, las secuencias anómalas o secuencias de cambio y cierre, la importancia de la novedad genuina, los intereses que se oponen, ¿no?, a las nuevas intentos de salida política, la motivación, ¿no?, de la gente que intenta transformar la sociedad, etc. Y por cerrar, como que la lección que creo que es fundamental en ese texto es, o una de las fundamentales, es que hay que aprovechar los momentos de crisis para implantar soluciones posibles. Creo que los últimos años han sido un ejemplo constante de eso y en mi caso al menos ha sido una fuente de cierta frustración con mi entorno, ¿no?, activista o militante, de no darse cuenta de que estaban pasando acontecimientos muy importantes y muy profundos en los que se abría una ventana de posibilidad para al menos disputar el sentido de su resolución y que una vez que se cerrasen eso ya no iba a ocurrir más. Creo que desde la pandemia hasta ahora, ¿no?, la guerra, la segunda elección de Trump, lo que está haciendo ahora Trump con ¿no?, la guerra comercial, estamos abocados a cierta lectura catastrofista de todas estas cuestiones, pero creo que en todas ellas ha habido siempre una posibilidad de, pues como digo, disputa de su sentido y de su resolución y de posibilidad de al menos tratar de buscar salidas no catastróficas, pero sí, si no emancipatorias, al menos sí de cierto carácter progresista, ¿no? Y creo que eso en la crisis climática, sobre todo, que es, digamos, la crisis por antonomasia que uno puede leer de forma catastrófica, por desgracia, creo que ahí es más importante que en cualquier otra, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Laura y Sean. O sea, yo creo que habéis sido un ejemplo de cómo a través de modelos hirschmanianos y vuestra creatividad y vuestro conocimiento pueden servirnos para entender desde el activismo climático hasta la situación de crisis climática en la que nos movemos. Y ahora vamos a pasar pues a si tenéis comentarios, dudas, cuestiones que queráis plantear. Sí, adelante. Sí, muchas gracias. Me ha hecho mucho pensar las dos intervenciones. Lamento, yo solo puedo hablar desde experiencias personales. A mi edad ya es muy difícil. Entonces, estoy vinculado a una cooperativa que tiene más de 50 años de existencia. Entonces, hemos vivido en los últimos años varias experiencias. Una cooperativa cultural que nació y tiene una librería, etcétera. Cuando la crisis de la pandemia pensábamos que nos íbamos al garete y resulta que mira por dónde el libro de cercanía, la librería de barrio, frente a Amazon, etcétera, nos volvimos a reivindicar y ha seguido funcionando. Pero es que esta misma cooperativa, con pequeñas acciones, nos satisface frente a esta ansiedad. Por ejemplo, hay una cisterna ecológica, o sea, hay un grupo de consumo de proximidad, etcétera. Tenemos
Y lo último, ya más novedoso, es que logramos crear una comunidad energética con la que hemos conseguido, a través de un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona, una iniciativa público-cooperativo-privada, que es una cesión de un centro cívico, la cubierta, para poder vamos a fabricar luz para nuestro barrio. 100 personas ahí asociadas, pero son pequeños pasitos, pero que forma parte de esta combinación de una voice exit dentro del sistema, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, primero de todo, agradeceros la exposición, que sigue con esta mañana estupenda. Yo quería aprovechar mi intervención para reforzar una idea. Yo creo que quizás entra un poquito en debate con alguna cosa que se ha dicho en la mesa, en el sentido que creo que la crisis climática en realidad es sobre todo causa o refuerza la despolitización. Es decir, no es tanto que en el actual sistema hemos llegado, es decir, esta crisis se ha producido en un contexto que nos complica, digamos, la respuesta política. Yo lo diría de otra manera. Yo diría que justamente la ausencia de una respuesta adecuada a esta crisis importantísima, que nadie puede ignorar, es uno de los elementos fundamentales que explican la despolitización y la deslegitimidad del sistema actual. Es decir, que es causa-efecto, no contexto, diríamos, ¿no? Y me voy a explicar muy brevemente. Yo creo que es un hecho, como habéis reforzado vosotros, que hay un fracaso de la voz. Es decir, es un hecho que la acción colectiva organizada sobre esta temática no ha tenido éxito. Y justamente porque no ha tenido éxito, yo creo que Hirschman y su manera de pensar nos ayuda mucho entonces a entender qué es lo que eso genera, ¿no? El fracaso de la voz lo que genera es salida. Pero no salida del planeta, como muy bien decís vosotros, porque efectivamente del planeta no podemos salir, sino salida hacia una actuación individual, es decir, hacia la no organización, que, ojo, yo aquí no lo confundiría con free riding. Es decir, para mí, y enlazo con la intervención anterior, yo creo que hay una salida, digamos, que pasa por, diríamos, intentar dar una respuesta a esa crisis, no a través de la organización, digamos, en el movimiento social, que se ha, digamos, declarado o que se ha podido ver que fracasa, ¿no? Entonces, el autoconsumo, es decir, para mí es muy importante analizar el impacto de esas acciones individuales agregadas que no organizadas, que están vigentes hoy. Es decir, pues el autoconsumo, la generación de pequeñas cooperativas, que yo las situaría más en el ámbito de la voz, en el ámbito de la salida que de la voz. Porque aunque necesitan de una mínima organización, estamos más en el ámbito de, oye, el sistema político es el que no me escucha. Es decir, la voz siempre atendiendo a su relación con el sistema político. No tanto a que haya una organización que pasa del sistema político, que sale del sistema político y que, por lo tanto, busca desde la salida, desde la ignorancia del movimiento social que busca que el sistema político dé respuesta a esto, pues bueno, acciones agregadas, ¿no? Entonces yo aquí, y no me quiero alargar, yo aquí también aprecio, diríamos, dos momentos, dos modas, dos momentos en lo ideológico a este nivel, ¿no? El momento por decirlo de una manera, de la desaceleración, ¿no? Del decrecimiento, que estaba mucho más vigente, ¿no? Hace unos años, pero que también yo creo que a nivel individual sobre todo se ha demostrado como una idea no suficientemente impactante o viable, pero a nivel individual, es decir, nadie renuncia a hacer sus viajes con avión, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, incluso los activistas, digamos, ¿no? Y eso es un escándalo, ¿no? Entonces, pero en cambio yo veo una cierta generación de tecno-optimismo, decir, oye, vamos a poner placas solares, voy a conducir mi Tesla, ahora no, pero digamos un coche eléctrico, ¿no? Pero que digamos, que plantea, que refuerza la salida. Y acabo. Esos refuerzos de la salida, entendidas no como free riding, porque estás aportando algo a la solución, pero no es algo organizado políticamente, de alguna manera refuerzan, y aquí voy al principio de mi intervención, la deslegitimidad en el sistema político.
Porque como tú, porque no podemos, tenemos un tiempo limitado. Yo no puedo estar en un movimiento social y a la vez mirar cuál es la placa solar que mejor me funciona. Es decir, dónde yo invierto mi tiempo libre, ¿no? Entonces, cuando yo busco una salida, digamos, una aportación a mitigar el cambio climático desde la salida individual, pues yendo a una cooperativa de consumo, ¿no? Como Som Energia, o yendo a una de consumo, entonces, oye, mi tiempo no es para movimiento social político, es para otra cosa. Pero eso incrementa la deslegitimidad en el sistema político, que yo no la quiero. Yo no quiero, digamos, contribuir a eso, pero paso de la política porque estoy haciendo otra cosa política, pero paso de los partidos. Entonces, yo creo que esa es una pinza terrible porque contribuye a hacer una doble deslegitimidad. La deslegitimidad que viene desde la derecha y los populismos, y digamos, la deslegitimidad porque, ¿no? ya estamos viendo, con una cierta deslegitimidad política desde la izquierda, que es, oye, esto no funciona, para tener soluciones globales no me sirven, estos partidos de izquierdas no me sirven. Y ahí estamos, y por eso decía que para mí la crisis climática es causa. No es que impacta sobre un momento políticamente débil, no, es que contribuye a esa deslegitimidad política por su falta de acción al respecto sobre la crisis, digamos, más impactante que hemos vivido nunca como humanidad, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco quería entrar en debate sobre este punto. Muchas gracias. Hola, gracias a los tres, muy interesante. No voy a usar más la palabra curioso después de lo que pasó antes. Todo bastante enlazando con las dos intervenciones anteriores, la verdad, cuando sabía que Jan iba a venir, en un momento yo pensaba que quizás la mesa que hablara de ecología podía ser la de compromisos variables, no la de Exit Voice Loyalty, justamente por un problema que es el que quiero plantear y que está enlazado con lo que han dicho, y es si el compromiso individual, como acaba de decir la persona que ha intervenido antes, contra el cambio climático, con cuidado con el cambio climático, puede tener un sentido político o no tenerlo, ¿no? ¿A qué me refiero? Volviendo a Exit Voice Loyalty, lo que habéis explicado, por ejemplo, hablo de acciones que vulgarmente para los expertos no, pero vulgarmente para el resto de la población creo que han tenido mucho más que ver en el imaginario colectivo con comprometerse contra el cambio climático. Son cosas que en realidad vemos que, como bien has expuesto, Jan, el problema es la descarbonización, sobre todo reciclar en casa, abrir menos el agua, usar menos electricidad, no hacer barbacoas el fin de semana, es decir, una especie de comportamiento cívico individual en pro de cuidar el planeta, creo que es de lo que más se ha generalizado o se ha informado a la población común, vamos a decir, despolitizada, que es lo que puede hacer en pos de este tema. Y el problema que tiene este tipo de actitud, a mi modo de ver, y ahí vuelvo a compromisos variables, es que son acciones mudas, son acciones inexpresivas, son acciones anónimas, mucho más todavía que participar en una cooperativa, o es algo que hago yo solo a las 12 de la noche, decido si mantengo el grifo más abierto o menos abierto, no lo ve nadie, no lo sabe nadie, y en ese sentido son acciones que no tienen un sentido político, a mi modo de ver, ¿no? El sentido político, aquí problematizo y adelanto la mesa de esta tarde sobre compromisos variables, entendiendo que hay una ambigüedad en el sentido de la palabra político, hay muchas, ¿no? Pero hay una que es, lo político es la cuestión, son las cuestiones que tienen que ver con lo colectivo o son las cuestiones que se hacen en público, en un espacio de aparición y que me hacen mostrar quién soy, ¿no? Estoy hablando arendtianamente y un poco hirschmanianamente. El problema es que todas estas acciones contra el cambio climático, de reciclar, de no abrir el grifo y tal, a mi modo de ver, que entiendo más bien la política en este segundo sentido, no son políticas y por lo tanto, volviendo a Exit Voice Loyalty, no son lo contrario a loyalty. Es decir, loyalty es el negacionismo, como has dicho.
pero este tipo de acciones individuales no son una negación de la loyalty, son totalmente anónimas, no tienen ninguna repercusión y sin embargo, a mi modo de ver, esto es lo que, aquí viene la pregunta, ¿por qué ha sido así? Y eso sí creo que es un problema del movimiento ecologista. Yo creo que, no sé, mi tía que no sabe nada de esto, bueno, perdón a mi tía, podría haber dicho mi primo, perdón por la... Pero alguien que no sabe mucho del tema entiende que el compromiso ecologista es sobre todo este tipo de cosas. Y creo que eso sí es un problema, no sé qué pensáis, pero creo que eso es un problema, no sé cómo llamarlo, informativo o de gestión política del movimiento ecologista. O sea, quiero decir que aboca de alguna manera una especie de intervención martirológica, anónima, individual, que es muy poco atractiva y que, ya digo, al final se distingue muy poco de la loyalty y diría que más bien hace tentar al ciudadano moderno, optimizador, con pasar de eso, ¿no? O sea, voy a estar yo ahorrándome mi barbacoa de fin de semana o teniendo tanto cuidado cuando en realidad veo que todo se va al carajo y nadie hace nada. Bueno, eso. Pues un comentario más, agrego el mío, en la misma línea para... No sé qué sentirá el resto, para mí es como esta discusión me incomoda un poco, ¿no? Tenemos un proyecto, dijo Laura, estamos investigando sobre esto y claro, esto es un marco, lo decía Santiago al principio, que funciona fácil, es como que, digo, podríamos estar al infinito y varias visiones encajan con algunos argumentos para explicar qué es lealtad, qué es exit, qué es voz, ¿no? Es como fácil, frente al sistema, frente a la democracia, y después, bueno, pero ¿cuál es tu definición de democracia? Entonces, en este sentido, digo, lo que me incomoda dialoga mucho con la presentación que hizo Laura, porque tenemos un trabajo previo donde empezamos a pensar el exit como un rechazo a las dinámicas democráticas. Entonces, ahí me pregunto en qué medida la inspiración más potente no es tanto ver qué encaja o qué no encaja, sino cuál es la narrativa política que necesitamos. Entonces, ahí esto que decía Santiago es muy problemático, porque las acciones que se están haciendo en muchos sentidos son muy potentes y están siendo descalificadas también. Entonces, creo que, y tiene una dimensión colectiva, ¿no? Entonces, no es solo, no sé, nada más quería como agregar esta dimensión de como cierta incomodidad y planteo de qué es productivo en este caso. Yo creo que no es productivo, me parece, seguir o ponernos a discutir en detalle cuál de las definiciones encaja mejor, sino quizá cuál es la narrativa más potente para despertar un poco esto. Y ahí es donde la presentación de Laura, que creo que ya iba también un poco en la misma línea, entonces, bueno, es importante lo que decimos desde la academia, que no llegamos a discutir en la mesa anterior, porque está estableciendo un diálogo también, o sea, estamos haciendo un análisis para publicarlo en la revista X y que quede ahí, o estamos haciendo un análisis para de repente elegir a quién cachetear. Digo, tuk, ¿no? Y yo elegiría cachetear a las instituciones, que son las que no están dando una respuesta acá, ¿no? Entonces, eso. Sí. Tendríamos que pasarles y ahora, o sea, hacemos esta y os pasamos, pues no tendremos tiempo a las 2:30. Os pediríamos que fuerais un poco breves en las intervenciones en el público, pues estamos acumulando muchas. Bueno, no iba a hacer la intervención, pero provocado por tu intervención, voy a decir dos cositas. Una, que creo que la intervención sobre el marco que estaba planteando, sobre el problema de individualizar las acciones, apela a algo que también podemos trasladar a instituciones, que instituciones no pueden hacer mucho porque no hay una masa social que apoye ciertos movimientos. O sea, también apela a decir, hay que ir a la institución, sí, lo entiendo, pero no tenemos las coaliciones a veces suficientes entre movimientos, entre partidos políticos incluso, para tener una estrategia clara
Entonces, creo que por eso surge este debate también, ¿no? Porque hay dificultades. Y aquí la extrema derecha lo tiene muy claro. Y aquí yo creo que y estaba pensando, entonces, provocado por tu idea, yo lanzo la mía, que es como, Trump puede apelar a la idea de petróleo y tal, porque Estados Unidos construyó la industrialización en base al petróleo. O sea, es una gran parte de la razón de la industrialización que tenían. Aquí en España, Franco quiso hacer eso, quiso producir barriles de petróleo y se gastó una millonada y no consiguió nada. Pero aún así, Vox, Abascal, apelan, van a saludar a Trump y apelan también a esta nostalgia. Van en contra de la ciudad de 15 minutos, van en contra de los ecologistas, intentando apelar a algo que creo que desde la izquierda se podría explotar, en el sentido de que Europa, como China, no puede ir a esa nostalgia. O sea, no hay esa salida de ir al recurso fósil, creo. Está el Mar del Norte, pero gas, petróleo, Europa no tiene. O sea, en Europa, la extrema derecha, ¿a qué se puede sostener para ir a ese argumento, a esa nostalgia, ¿no? O sea, es más dependencia con el resto de países, con un Trump que vemos ahora que no se puede confiar en este marco internacional. Entonces la pregunta es si podemos montar unas coaliciones con movimientos, si hay una posibilidad de montar coaliciones en base a lo que propone Chan, que es de un paso intermedio, de saber que tenemos las fuerzas limitadas para ir a una situación poscapitalista, pero que hay la posibilidad de tejer esas alianzas, ¿no? de acompañar a las instituciones para ir a por las renovables, entendiendo que ahí tal vez se puede ganar algo a la extrema derecha, sin caer en esa nostalgia de volver al pasado. No sé, es mi pregunta, tal vez. Ayuda a canalizar lo que querías. Vale. Vamos a pasar ya a los ponentes. Hago rápido porque tenemos, creo, menos de 10 minutos. Sí. Además, perdona, con mi nivel de español entendí como muy poco de las preguntas. Espero que voy a responder de manera adecuada porque para la primera pregunta, ese combo de voice y exit también se ve bastante en el movimiento climático. Hay diferentes maneras de involucrarse, hacer un poco de los dos. También hay actividades de barrio, actividades comunitarias. Pero yo creo que ha habido un cambio en el movimiento, y quizás Xan también lo ha notado en su trabajo como activista, de querer distanciarse también un poco de estas actividades más individuales que pueden mejorar un poco la ansiedad o responder a eso, pero que se ven a menudo como una manera de no enfocarse en los problemas más macro, ¿no? Que ponen el enfoque sobre la responsabilidad individual. Y en realidad, cuando se mira a las estadísticas, hay muchas cosas que no se pueden hacer nada en relación con consumerismo. El consumidor no puede, el cuestión de agricultura, de industrialización, que son cuestiones de política y donde la responsabilidad individual tiene muy poco efecto. Y por eso hay una tensión, yo creo, dentro del movimiento climático en relación de si vale la pena hacer todo esto o no, si lo hacen, porque es el tipo de ciudadanía que le gustaría ver de manera más general, pero se dan cuenta que no van a lograr lo que quieren. En relación al tecno-utopianismo, yo lo veo mucho en las cumbres de la ONU. Cuando sales de las negociaciones y vas a la sección donde hay más una exhibición, exposición, hay países que están mostrando, bueno, las últimas tecnologías, es todo de tecnología. Y yo lo veo también de una manera bastante crítica, yo creo que eso también está visto de esta manera en el movimiento climático, que es una manera de encontrar soluciones. El tecno-utopianismo es encontrar soluciones sin cambiar el sistema, ¿no? Es como, bueno, guardamos la economía tal como está, extractivista y tal, pero tenemos ahora tecnologías, por ejemplo, de captura de carbono, cosas que van a arreglar la cosa, pero más tarde arreglar, pero quizás crear otros problemas y son muy problemáticas. La cuestión de narrativa política a mí me parece central y por eso quería ponerla frente de mi presentación. Y es central también para una cuestión de posibilidad de alianzas, porque delegitimar, por ejemplo, completamente la desobediencia civil, como lo he intentado mostrarlo, es hacer que sea imposible crear alianza entre un movimiento un poco más
que tiene ideas un poco más radicales y partidos políticos, porque si les describes como terroristas, es que están fuera totalmente de un marco aceptable, ¿no? Bueno, me paro aquí. Bueno, por ser breve voy a como asumir que todo el mundo ha preguntado en el fondo lo mismo. Yo creo que hay cierta base real en esto. Entonces voy a ir un poco desordenadamente, simplemente tocando temas. Primero, como por responder a la provocación con una provocación, quiero decir, yo soy a la vez muy crítico por mi formación biográfica y personal, con esa perspectiva individual, ¿no?, de la acción política, pero también creo que a veces como exageramos un poco esa dicotomía, como que creo que hay muchas acciones que consideramos individuales que realmente no lo son porque las hacemos en una sociedad, ¿no?, alrededor de nuestros familiares, amigos, conocidos, etc. Y por dar como un ejemplo personal, yo no como carne y algunas, quiero decir, aunque yo quisiera hacerlo como una decisión personal, me ha causado innumerables relaciones sociales, algunas buscadas, otras no, y como que influyo en mi entorno simplemente. Entonces, creo que a veces exageramos un poco ese aspecto como, ¿no?, como lo haces a medianoche en tu casa solo, quiero decir, hay mucho de eso, pero también creo que hay muchas cosas que hacemos que son individuales que forzosamente también tienen una dimensión social y que son parte del proceso, ¿no?, de cambio. Entonces, esto enlaza, creo, con la cuestión de por qué el ecologismo podría parecer un poco, si no obsesionado, sí sesgado hacia ese tipo de transformación del individuo para la sostenibilidad. Yo ahí sí que volvería un poco a mi tesis, que es, quiero decir, no voy a demostrar, y no sé si es demostrable, pero creo que es el punto histórico de su nacimiento, al menos en su forma contemporánea, sí que creo que ocurre en ese momento de declive o deterioro de cierta concepción de la política, ¿no?, más tradicional, de los partidos de masas, con ideologías más bien de clase, etc. Entonces, no lo digo como crítica, sino como simplemente observación, y creo que eso influye en como esa tradición política. Yo vengo más del marxismo y he estado en contacto con el movimiento ecologista y sí que he notado incluso en mi persona como ese conflicto, ¿no?, de dos formas de entender el mundo que a veces me cuesta como tener en la cabeza a la vez. Y digamos que, por una parte, el ecologismo tiene unos objetivos tan ambiciosos que no es extraño que no haya conseguido plantearlos, pero creo que sí que por nacer en ese momento de debilidad política tan fundamental, creo que sí que, ¿no?, como que esas limitaciones responden también a eso en cierta medida. Entonces, por seguir avanzando, ¿no?, se hablaba como que se cuestionaba esta relación, ¿no?, causal, que creo que evidentemente es bidireccional, pero, por ejemplo, yo haría un matiz. La crisis climática es la crisis más impactante de la historia. Yo no creo que sea cierto. Creo que para llegar a esa conclusión es una conclusión un poco teórica, como la que he podido hacer yo al principio de mi charla, que es como son datos geológicos, científicos, también de extrapolación al futuro, etc. Entonces, creo que potencialmente sí que es, aparte de ser como radicalmente novedosa en ciertos sentidos, potencialmente sí que es la crisis más impactante de la humanidad, pero creo que para la mayoría de la población hoy en día no lo es, y creo que eso se ve en parte por, ¿no?, la cotidianidad política. Entonces, para llegar a esa conclusión creo que hace falta cierto perfil sociológico, ¿no?, y que es precisamente el perfil sociológico del activista ecologista o de cualquier tipo, que es más bien de clase media, más bien de cierto tipo de países, etc., ¿no? Y de nuevo esto no lo hago como crítica, porque si no me estaría criticando a mí mismo, sino como observación, y creo que obedece de nuevo a cierta crisis de la política de masas, y ahora la política es de otra manera, como más individualizada, más de lealtades más volátiles con compromisos políticos. Pues antes, ¿no?, la gente se mataba para salir del Partido Comunista o entrar o tal. Ahora eso ya no ocurre, o ocurre en mucha menos medida. Entonces, creo que es otro tipo de entender la política. Y creo que eso también explica, en parte, los límites inherentes a esa forma de entender la política, que creo que los activistas han llegado a ellos de forma prácticamente inevitable, pero yo ahí sería como comprensivo en el sentido de han hecho lo que han podido en la coyuntura que les ha tocado vivir, y creo que han hecho mucho en ese sentido, ¿no? Como que ese movimiento ecologista es el que ha puesto sobre la mesa la realidad de la crisis climática y no lo ha hecho nadie más, y creo que esa labor histórica es muy importante. Otra cosa es que con esas herramientas y esa forma de entender el mundo se pueda solucionar la crisis climática. Yo creo que no, y yo creo que hace falta como cierta, ¿no?, coalición de otras fuerzas y otros intereses y otra forma de ver el mundo, pero quiero decir, eso no es culpa del activismo ecologista, como es inevitable, ¿no?
y bueno, no sé, tengo cosas sobre el decrecimiento y tal, pero creo que es mejor irse a comer, ¿no? Así que ya está. Bien, pues muchas gracias, Sean y Laura. Pues acabamos aquí esta sesión. Bueno, nos volvemos a ver a las 4 con la sesión de compromisos variables.